Ok, hermanos, vamos a continuar. Hebreos. A mí me toca Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 del 11 al 14. Hebreos 5 del 11 al 14. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por tu obra completa en la cruz, tu muerte y resurrección. Hemos sido justificados del pecado y hemos sido perdonados. Tenemos eterna redención. Y ahora tú quieres, Señor, que nosotros realmente depositemos toda nuestra confianza en ti diariamente, para que podamos gozar del reposo en Cristo que tenemos, Señor, para afrontar las dificultades en la vida con valor y con denuedo que viene de tu Espíritu. Padre, yo te pido que ahora tú nos enseñes a través de la palabra acerca de esta exhortación, para que todos avancemos hacia la madurez espiritual, que es lo que Dios quiere. Te pido, Padre, que tú me capacites con el poder de tu Espíritu y de tu palabra, para que podamos aprender de ti, Señor, y podamos depender totalmente de lo que tu palabra nos dice. Gracias por este día. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, vamos al bosquejo. Hemos visto entonces la superioridad de Cristo a los profetas, la superioridad de Cristo a los ángeles. Luego tuvimos la primera advertencia. ¿Cuál era la primera advertencia? El peligro de desviarse, del desvío, ¿cierto? El peligro del desvío. La primera advertencia contra la apostasía. ¿Por qué? Porque los hebreos estaban a punto de desertar la fe debido a la persecución y a las presiones que tenían, porque hebreos convertidos a Cristo en ese tiempo era horrible para ellos realmente el convertirse en cristianos, y sus familias, las presiones en la familia, puesto que eran judíos incrédulos, muchos de ellos eran desheredados. Por eso tenían las cosas en común en el día de Pentecostés todos, porque muchos eran desheredados, hermanos, ¿verdad? Por su fe en Jesucristo. Más tenían la persecución a la iglesia que tenía el imperio romano, y más los fariseos y los judaizantes, como a Esteban, cuando Pablo era inconverso, ¿verdad? Que consentió en su muerte. Y entonces toda esta presión los llevó a ellos a que, ¿qué? A que pensaran y comenzaran a desviarse mentalmente, ¿cierto?, de la fe de Jesucristo. Y luego también vimos la superioridad de Cristo en su humanidad y la superioridad de Cristo a Moisés, que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio arónico, que estaba todavía en pie durante el tiempo de los hebreos, para que no volvieran al sistema sacrificial nuevamente, para evadir la persecución, ¿verdad? También vimos la siguiente exhortación, la otra advertencia contra la apostasía, que era el peligro de la duda, ¿cierto? Comenzaron a endurecer sus corazones. Y estuvimos estudiando en la anterior predicación que hice acerca de que el meollo de todo asunto es el asunto del corazón, ¿cierto? Y cuando el corazón no está en lo que escuchamos, nuestra fe se ve afectada, hermanos, ¿verdad? Y luego el autor de Hebreos los trae a ellos y le hace una introducción acerca de ¿qué? De la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo en comparación al sumo sacerdote que estaba operando en el templo durante su día, para mostrarle que en el supremo sacerdocio de Cristo tenemos mejores promesas y tenemos un reino inconmovible, debido a que Cristo como sacerdote todavía ministra perpetuamente, cosa que el sacerdocio arónico no podía hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque morían, ¿cierto? Y también vimos que podemos simpatizar con Cristo más porque Él padeció por nosotros. Los sacerdotes en ese tiempo ninguno padecía por su gente, ¿verdad? Entonces, el sacerdocio de Cristo es mucho mejor, y acuérdense la palabra mejor, porque en Cristo tenemos mejores promesas, mejor sacrificio, mejor esperanza, todo lo tenemos en Cristo, amén. Y ahorita nos lleva entonces a Hebreos capítulo 5, del versículo 11 al capítulo 6, 20, está la siguiente advertencia: el peligro del desoír, del oír pesadamente.
de ser perezosos. Y esta sección va a hablar del progreso espiritual del creyente, y los va a exhortar a ellos, ¿verdad? ¿A qué? A ir hacia la madurez, un llamamiento hacia la madurez. Es importante que ustedes entiendan de que Dios quiere que nosotros maduremos, y eso es lo que vamos a estar tocando aquí. Y el versículo clave de toda esta sección, desde el capítulo 5:11 hasta el 6:20, lo encontramos en Hebreos 6:12. Leámoslo, por favor, para empezar. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y subraya la palabra heredan. ¿Está en futuro o está en presente? En presente, hermanos. Ahora. Aquellos que aprenden a entrar en su reposo diariamente por la fe, ¿cierto? Son las personas que heredan las promesas ahora, las viven, a pesar de que son futuras, muchas de ellas, las podemos vivir espiritualmente en el presente, cuando aprendemos a reposar ¿en quién? En Cristo, ¿ok? Entonces vamos a empezar esta sección. Hebreos 5 del 11 al 14, por favor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces vamos aquí a ver acerca de las características de la inmadurez espiritual. Él nos va a exhortar. ¿Por qué? Porque tenían un desoír espiritual, eran perezosos para oír. Y dice entonces que la apatía espiritual de los lectores hizo la enseñanza de verdades avanzadas como el sacerdocio de Cristo difícil. Tristemente, estos creyentes hebreos necesitaron volver a aprender muchas doctrinas elementales, ¿cierto? Elementales. Y muchos de nosotros también, hermanos, si nos hacemos tardos para oír, hermano, perezosos en aplicar la palabra de Dios y en el mezclarla con fe, ¿cierto? Para vivirla. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Vamos a quedar como ¿qué? Como niños espirituales, ¿verdad? Y aquí viene la exhortación. Dice aquí en el 5:11a de Hebreos, acerca de esto, hablando de Cristo como nuestro sumo sacerdote, que es lo que venía hablando, tenemos mucho que decir. Había mucho que los lectores necesitaban aprender en relación con el sumo sacerdocio de Cristo. Sí, porque necesitaban aprender eso. ¿Para qué? Para que pudieran depender para la vida diaria de Él, ¿cierto? Para poder entrar en su reposo, porque el reposo estaba disponible. Pero si deseaban ir ¿a dónde? Al sistema sacrificial, ¿verdad? Entonces se iban a meter en un lugar en donde nunca podrían entrar. ¿En dónde? En ese reposo espiritual. Porque el reposo espiritual solamente lo puede dar nuestro supremo sacerdote, que es Jesucristo a la diestra del Padre. Entonces ellos necesitaban aprender aún más y volver a retomar lo que ellos habían aprendido una vez antes cuando fueron justificados, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver aquí, porque es triste, ¿verdad? Que en lugar de uno progresar espiritualmente, si tenemos oídos pesados para escuchar la palabra de Dios, vamos a regresar, hermano. En vez de progresar, hacemos una regresión espiritual. Vamos a retroceder, ¿sí? En el momento que tú dejas de crecer espiritualmente, en ese momento comienzas tú a no depender de Dios, sino a depender de ti mismo. Y ahí comienzas a regresar espiritualmente. No pierdes la salvación, pero entonces comienza el corazón a endurecer, hermano, ¿verdad? Y después de endurecer el corazón, ya lo que escuchas, lo escuchas con pesadez espiritual. Entonces, antes de exponer en detalle acerca del sacerdocio de Cristo, en los capítulos 7 al 9, el autor amonestó a sus lectores con respecto a su indiferencia hacia Cristo y su obra.
¿Por qué? Como les decía, porque todo el meollo de todo asunto es el asunto del corazón, ¿cierto? Donde está el corazón está el deseo del hombre. Antes de exponer en detalle acerca del sacerdocio de Cristo en los capítulos 7 al 9, entonces Él los amonestó. Era imperativo para los creyentes hebreos entender la superioridad del sacerdocio melquisedaico de Cristo, a fin de ser puestos en libertad de su atracción hacia el judaísmo y su sacerdocio inferior, que no les traía nada sino pura aflicción de espíritu, porque los dejaría dependiendo de su propia carne en lugar de ¿qué? De la provisión que Dios nos ha dado a través de una regeneración espiritual, el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasaba con ellos. Debido a su pesadez espiritual, no podía continuar sino hasta capítulos más adelante, ¿verdad? Entre el 7 y el 8, acerca del sacerdocio de Jesucristo, melquisedaico de Jesucristo. Una devaluación de la importancia de Cristo estaba en el fondo de su fracaso espiritual. Veremos en el capítulo 6 de cómo es imposible progresar en la vida cristiana hasta que un aprecio por Cristo y su obra haya sido plenamente aceptado, ¿cierto? Vamos a leer ahí Colosenses 2, del 1 al 11, por favor. Ay, qué importante este versículo. Porque no quiero, hermanos, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como lo habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de huecas sutilezas. Muy bien. Entonces vemos allí claramente que nosotros podemos ser engañados ¿por quién? Por sutilezas, por tradiciones de los hombres. En el caso de los hebreos era volver nuevamente a las sombras y darle prioridad a las sombras y lo que ya quedó abolido por medio de Cristo, porque Cristo es la misma sustancia de todo aquello que era sombra, ¿verdad? Todo lo anterior a la representación, se quedaron con la representación en lugar de ¿qué? De crecer con la sustancia misma de aquella representación que era Cristo. ¿Sí? Entonces vemos claramente de que el primer problema que tenían ellos es que tenían una indolencia hacia la palabra de Dios. Eran pesados para oír con la palabra de Dios, para la palabra de Dios. Hebreos 5:11b dice, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El problema no estaba en el maestro, en el que le estaba enseñando a ellos acerca de qué, del sacerdocio supremo de Cristo. El problema no estaba en él, el problema estaba en los oyentes. Muchas veces el problema no está en el predicador, hermano. El problema está en los congregantes. Está en las personas que tienen oído pesado para oír. Piensa que ese mensaje no es para ellos, ¿cierto? Que hay cosas más importantes en su vida que es lo que se está exponiendo con la palabra de Dios. Y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos ¿para qué? Para oír. En un esfuerzo por detener la apatía de estos creyentes hebreos, el autor tomó un desvío. Tristemente, los destinatarios de esta carta necesitaban volver a aprender algunos de los fundamentos de la fe cristiana. ¿Por qué? Por su indolencia hacia la palabra de Dios. ¿Sí? Es una tragedia experimentar la pérdida de audición. Aunque los lectores de esta carta no habían experimentado la pérdida física real de la audición, se habían hecho tardos para oír. ¿Por qué? Porque su corazón se había endurecido, estaba a punto de ¿qué? De cerrar completamente la puerta ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de la iglesia de la Odisea?
En el caso de la Odisea no era la persecución la que la tenía a ellos cómodos, ¿verdad? La persecución nunca tiene cómodo a nadie, ¿verdad? Era que su riqueza y la falta de persecución. ¿Y cómo estaba la palabra de Dios? Estaba tocando la puerta afuera de la iglesia, a ver si las personas tenían oído para depender de Dios y no de sus propias riquezas o de sus propios esfuerzos. ¿Sí? Esa es otra manera también de ¿qué? De ser indolente hacia la palabra de Dios. O como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis también, ¿se acuerda? Que tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Entonces, vemos claramente que en el caso de los hebreos aquí era por causa de la persecución. ¿Cuál de esas causas se te ha vuelto tu oído pesado para escuchar la palabra de Dios? ¿Verdad? Bueno, para examinar eso en nuestras vidas. Se habían hecho tardos para oír. Tardos, del griego notros, es un adjetivo que significa lento, indolente o perezoso. Una palabra también se traduce en Hebreos 6:12 como perezosos, a fin de que no seáis perezosos, notros, perezosos. Sí. Los lectores estaban desinteresados del sacerdocio melquisedaico de Cristo, al igual que muchos creyentes hoy probablemente pensaron que tenían cosas más importantes que hacer que aprender alguna doctrina oscura. ¿Sí? Porque ¿de qué sirve aprender una doctrina o prestar atención a una doctrina si no se considera con fe en ella, verdad? Acordémonos que el libro de Hebreos pone primero una explicación de una doctrina y luego tiene la aplicación y la exhortación, ¿verdad? ¿Para qué? Para que prestemos oídos de las cosas que una vez hemos escuchado. ¿Para qué? Para que no nos desviemos. O para que no también descuidemos nuestra salvación tan grande como endureciendo nuestros corazones. Hoy dice la palabra de Dios, el Señor quiere que nosotros experimentemos su palabra, experimentando ese reposo espiritual que Él da si nosotros le creemos a Él. Sus prioridades fuera de lugar les estaban causando confusión sobre las verdades cardinales como la salvación, la seguridad eterna, la obra terminada de Cristo y la verdad sobre el sacerdocio de Cristo. Por lo tanto, hizo una pausa para tratar de abarcar y exhortarles a ellos, ¿verdad? Porque no podía avanzar debido a que ¿qué? Estaban empezando ellos a tener este tipo de confusión de doctrinas básicas. Si lo crees o no, la devaluación de estas verdades básicas causará que el progreso en tu vida cristiana se detenga. Muchos hoy en día afirman que la doctrina no es importante. El autor de Hebreos estuvo en total desacuerdo y enseñó más bien que la ignorancia es destructiva, hermanos. ¿Sí? Mire, hermanos, vamos un momentico a Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. Miremos qué tan importante era en la iglesia primitiva, ¿verdad? Hechos capítulo 2. En el versículo 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra en el día de Pentecostés fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas de los que creyeron en Cristo. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los santos. ¿Qué es lo que realmente los unía en comunión como santos? La doctrina, la doctrina. Y hoy, ¿qué dicen los pastores hoy en día comprometidos? No discutimos doctrina, tengamos comunión los unos con los otros, amémonos. ¿Para qué vamos a discutir de doctrina, hermano? La doctrina es crítica para que se dé la comunión que Dios quiere. Y dice allí, perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces la doctrina es bien importante, porque si tú no tienes una buena doctrina, olvídate que no puedes experimentar el reposo diario que el Señor da y tú lo tienes disponible, pero tiene que ser con la sana doctrina de la gracia de Dios, no con el legalismo. ¿Y qué tenían ellos confundidos? Estaban a punto de irse al legalismo ¿de qué? Del templo judaico, ¿verdad? Vuelta al judaísmo, vuelta ¿a qué? A reconsiderar nuevamente el sacerdocio levítico.
Hebreos 5:12a. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, dice la palabra de Dios, el autor estaba consternado porque mientras sus lectores debían estar enseñando, en realidad estaban olvidando y retrocediendo en su fe. Como aprendices perezosos estaban perdiendo lo que ya sabían. Por eso la importancia del discipulado y de hacer discipuladores, ¿cierto? Cuando tú enseñas, tú aprendes más. Bien importante, hermanos. Es crítico, porque Dios no quiere que tú retrocedas. Entonces, el primer punto que tenían ellos en cuanto a la exhortación de la inmadurez espiritual era que era indolente hacia la palabra de Dios, versículo 11. Y aquí en el versículo 12 vemos la incapacidad para compartir. Obviamente, si yo no avanzo en las doctrinas, si yo no disipulo, si yo tengo miedo, no comparto, ¿qué pasa, hermano? Comienzo a olvidar aquellas cosas que yo aprendí por primera vez. Y por eso en Colosenses nos dice, en Hebreos dice muy claramente allí que se han hecho tardos para oír y que era necesario que atendieran con diligencia a las cosas que hemos oído, dice. No sea que nos deslicemos. Obviamente, si ellos no la ponían por práctica, ¿cómo las podían vivir? ¿Cierto? Doctrina que usted no pone por práctica, enseñándola, mucho menos la va a experimentar, hermano. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estaba pasando con ellos. Incapacidad para compartir la palabra de Dios. Pero yo les decía que era necesario que ellos compartieran su fe, ¿cierto? Que continuaran su profesión para la cual habían sido llamados en Cristo Jesús. El santo llamamiento. Hebreos 5:12b dice: tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Estos creyentes necesitaban un curso intensivo en la doctrina bíblica elemental a partir de la persona y obra de Cristo, el Evangelio, ¿cierto? Y vimos en Hechos 2 del 41 al 42, ¿verdad? Que esas eran las doctrinas que empezó la iglesia, ¿verdad? En Hechos capítulo 2 del 41 al 42 que estuvimos leyendo. Al principio tuvieron una buena base doctrinal, pero estaban olvidando los básicos, hermanos. ¿Sí? Pues ¿cómo sabemos eso? Mire lo que dice Hebreos 6 del 4 al 5 y luego el versículo 7. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Entonces vemos muy claramente que eran hombres salvos y ya habían, tenían una base doctrinal sólida en el pasado, pero con el tiempo se descuidaron ¿en qué? En alimentar su nueva fe por medio de la doctrina de Cristo. ¿Sí? Hermanos, ¿y cómo sabemos que eran salvos? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ellos fueron iluminados, dice, y gustaron del don celestial. Esa palabra gustaron quiere decir experimentaron, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Partícipe quiere decir que ellos mismos experimentaron el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Con la salvación. ¿Fueron qué? Recibieron el Espíritu Santo por el haber escuchado por la fe. ¿Sí? Y fueron una vez iluminados. Pero debido a su indolencia espiritual, debido a su indolencia hacia la palabra y su incapacidad para compartirla, comenzaron a atrofiarse espiritualmente, hermano. ¿Sí? Por eso es imperativo hacer hacedores de discípulos, hermano. ¿Sí? Empezando desde su casa, a los suyos y varones que están aquí como cabeza de casa. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios allí en el capítulo 6, en el 4, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿cierto? Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea que alcanzaron a experimentar, una vez fueron salvos, el poder de Dios para pararse firmemente, pero ahora estaban cayendo de su firmeza, ¿cierto? ¿Y qué era imposible, hermanos?
restituirlos nuevamente, porque si tenían su mentalidad puesta nuevamente en ¿dónde? En volver al judaísmo, era imposible que fueran restituidos nuevamente, ¿verdad? En el buen camino. No quiere decir que pierdan la salvación no se pierde, pero sí estaban perdiendo el reposo que estaba disponible para ellos, ¿verdad? El reposo espiritual que Cristo ofrecía. Hubo un tiempo en que tuvieron un gran testimonio de la fe y las buenas obras, ¿cierto? Leamos el versículo 6, 7, yo lo leo, dice allí: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. En un principio ellos compartían la palabra de Dios y recibían la bendición de Dios absorbían la palabra de Dios, eran atentos. Ellos se volvieron tardos para oír, fue el después, ¿sí? ¿Qué pasa en el versículo 10? Por favor, léalo, hermanos, 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces ahí vemos claramente que eran salvos, ¿verdad? Eran salvos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo y amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, ¿cierto? Entonces había todavía un poco de servicio, aún dice allí, pero casi todo su testimonio estaba basado en el pasado, cuando ellos una vez fueron salvos, ¿cierto? Previamente habían sufrido persecución, pero sabemos que eran salvos por sus creencias. Leamos Hebreos 10 del 32 al 34. Pero traed a la memoria a los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Sí ve, hermanos? Esas no son las características de un inconverso o de una persona tratando por las obras de ser creyente, ¿verdad? No, esto está hablando de un creyente, es el fruto que produce Dios a través de la vida de un creyente. Estaban sufriendo persecución y al principio eran ¿qué? Estaban dispuestos a recibir la persecución y aún visitar a algunos en la cárcel, hermano, ¿sí? Por causa del evangelio, pero mire, ¿verdad? Y donde tenían puesta la mente, dice la palabra de Dios, dice claramente, la tenían puestas allá en el Señor, ¿verdad? Y por eso el 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran ¿qué? Galardón. Esto está hablando, los galardones son para creyentes o para incrédulos, hermano. Para creyentes. Esto está hablando claramente a creyentes. Muy bien. Por lo tanto, el autor se lamentaba de su necesidad de que alguien vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Rudimentos, griego estoicheion, son los elementos básicos de los cuales se componen las cosas. Los lectores hebreos necesitaban volver a lo básico de la fe cristiana. Una vez me pasó así una iglesia que ya llevaba más o menos, si no me equivoco, para allá alrededor de 14 años de estar establecida. Y tuve que volver a los básicos. La doctrina de los bautismos, la doctrina de la Trinidad, todo eso, hermano. No tenía ni siquiera una base doctrinal escrita en la iglesia, por lo menos que la gente sepa qué es lo que cree la iglesia, ¿no? Triste, ¿verdad? Pero sucede, hermano, después de tanto tiempo. Los lectores hebreos necesitaban volver a lo básico de la fe cristiana, ¿cierto? ¿Ya leí el número 2? No. Sin embargo, ellos no necesitaban volver atrás y restablecer los fundamentos básicos del judaísmo, lo cual es algo que ellos estaban siendo tentados a hacer. Increíble, ¿verdad? Increíble. O sea que el problema no era que ellos no hubieran conocido estas doctrinas de un principio, sino de que hay que volverlas a repasar nuevamente, porque estaban siendo tentados debido a la persecución y la presión, y debido al desoír y a su pereza espiritual, estaban tentados a volver ¿a qué? Al judaísmo. Pero era necesario volver otra vez a empezar. Pero era lamentable para el escritor el ver que tenía que empezar por ahí. Las palabras griego logión de Dios son los dichos, revelaciones u oráculos, como dice la Biblia, las Américas de Dios.
Las palabras de Dios constituyen el Antiguo Testamento. Sin volver al judaísmo, la audiencia hebrea necesitaba volver a aprender la verdad bíblica básica. ¿Sí? Oye, y todavía mucho más que se les requería a ellos, porque aún siendo inconversos tenían un conocimiento de la palabra, no era como los gentiles, ¿verdad? Imagínense. Entonces, imaginen la tristeza que sentía el autor de Hebreos escribiéndole a ellos esto. ¿Sí? Ya eran de ser maduros como estaba Pablo, siendo ¿qué? Judío también, ¿verdad? O como Pedro. Hebreos 5:12c. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Se habían atrofiado espiritualmente y ahora requerían de la leche espiritual como si fueran bebés. Ya no eran capaces de masticar el alimento sólido del espiritualmente maduro, ¿verdad? Juan 4 del 31 al 38, por favor. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces miren la sed que tenía el Señor espiritualmente. El maestro come y él tenía una comida que era más importante. Miren la prioridad de la palabra de Dios. 1 Corintios 3 del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Sí, bien, entonces por otro lado tenemos los corintios, ¿verdad? Que pueden poniendo su fe en ¿qué? En hombres, ¿cierto? Y ya no más en la palabra de Dios, en el fundamento que es escrito, tratando de remover el fundamento, ¿cierto? En vez de edificar sobre él. Cada uno mire cómo sobreedifica, dice la palabra de Dios. Y Hebreos 13 del 9 al 13. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Llevando su vituperio. Entonces lo estaba motivando allí a llevar su vituperio. Pero ¿qué es lo que produce la inmadurez espiritual? Tener miedo, ¿verdad? Tener miedo. Hebreos 5:13a dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Estos creyentes ya no estaban acostumbrados a comer alimento sólido. No están acostumbrados a comer alimento sólido. Entonces aquí nos muestra la incapacidad para comer alimento sólido. Ese era otro problema que tenían ellos, ¿cierto? No solamente la insolencia hacia la palabra de Dios, también la incapacidad para compartirla. Y tercero, tenían la incapacidad para comer alimento sólido, ¿verdad? Y acuérdense que si uno no está comiendo la palabra de Dios, alimentándose, en lugar de progresar en la fe, ¿qué va a pasar? Va a retroceder. Los creyentes hebreos se habían vuelto tan espirituales, letárgicos, que ya no estaban acostumbrados a entrar en la carne de la palabra de Dios. ¿No me parece la iglesia hoy en día? Ay, pastor, que sea cortico, 15 minutos, que el partido es a las 12, o cosas así, ¿verdad? Estos creyentes no estaban preparados para la palabra de justicia. La palabra de justicia es sinónima de alimento sólido. La palabra de justicia fue diseñada para fortalecerlos para una vida recta.
Lo que las iglesias necesitan es doctrina firme y profunda, hermanos. Y nosotros como pastores o misioneros, y sobre todo lo que estamos viviendo de tiempo completo del ministerio, Dios nos requiere que profundicemos en la palabra de Dios y traigamos pues sana doctrina a la iglesia. ¿Para qué? Para que puedan crecer en la fe. En este pasaje, el alimento sólido del cual el escritor se refiere era la doctrina del sacerdocio que melquisedaico de Cristo, al cual todavía no podía llegar a ellos porque eran bebés todavía. El autor quiso enseñar a sus lectores esta verdad fundamental sólida, pero ya que se habían vuelto perezosos en su comprensión, la enseñanza fue bastante difícil. Hebreos 5:13b, porque es niño, dice la palabra de Dios, porque no podían entender el sacerdocio de Cristo y su importancia para sus vidas, porque eran ¿qué? Niños, habiendo ya podido alcanzar la madurez, adultos espirituales, ¿verdad? El autor dijo que habían llegado a ser como niños en la fe, incapaces de digerir el alimento sólido. No eran capaces de digerirlo. La palabra niño, nepios, en griego, es la palabra para un niño muy pequeño e incluso podría referirse a un bebé recién nacido. Triste ver en las iglesias personas que llevan 15 años en el evangelio y todavía están en la clase de principiantes, ¿verdad? Tremendo. Hebreos 14a, 5:14a. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, o como lo dice la Biblia de América, para los adultos. La primera cosa que el autor mencionó en relación al adulto o maduro fue el alimento sólido. El alimento sólido. Hebreos 5:14b, para los que por el uso, ¿por el qué, hermanos? El uso. La persona madura se hace madura por la práctica. Pero la importancia de ser hacedores de discípulos. Uso, exis, en el griego significa el uso constante o la práctica. Uno aprende más cuando enseña a otros, hermano. No importa en qué condición esté usted, así no sea llamado pastor o misionero. Cada uno está llamado ¿a qué? A ser un discípulo y a ser hacedores de discípulos, sea mujer o hombre. El creyente maduro es aquel que constantemente consume y digiere con eficacia el alimento sólido. Un creyente maduro se alimenta de la carne de la palabra de Dios y constantemente pone en práctica lo que aprende. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Será bienaventurado en qué? En lo que hace. Porque está viviendo por la fe lo que está enseñando. Está reposando en el poder de Dios. Romanos 6 es un buen ejemplo de este proceso. Primero un creyente llega a conocer la verdad. Romanos 6:6. Luego cuenta con ella. Romanos 6:11. Se identifica muerto ¿qué? Al pecado y vivo para con Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y después se presenta a Dios para el servicio, ¿cierto? Romanos 6 del 12 al 13. Cuando el creyente vive de esta manera cada vez más, él se hace maduro. Primera de Pedro 1 del 6 al 9, por favor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sí ve? La salvación de vuestras almas. Y esa es la manera de vivir del creyente madurando en la palabra de Dios. Es salvo en la práctica del poder del pecado, ¿cierto? Se le ve que vive del invisible, ¿cierto? Como viendo al invisible, ¿cierto? Aunque no le ve todavía físicamente, ha confiado en él como si lo viera, ¿verdad?
Y eso es lo que realmente es la vida del creyente cuando reposa en Cristo. Cree en Él. Hebreos 5, 14c. Tienen los sentidos ejercitados. ¿Sí? Los sentidos se refiere a la percepción o la capacidad de discernir. ¿Cierto? En Corintios hay una exhortación a la iglesia diciéndole que me temo que vosotros, como Eva, vuestros sentidos han sido extraviados de la fe, ¿verdad? Se vean extraviados de la fe. ¿Por qué? Porque se quedaron como niños espirituales, ¿cierto? Eran como bebés, como carnales en Cristo, ¿sí? Y por eso no saben discernir la voluntad de Dios. No saben cómo presentar sus cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. ¿Por qué? Porque piensan que algo más les falta. Y no les falta nada, hermanos, ¿sí? Y esa es la única manera de poder descubrir cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, presentándonos a Él, ¿verdad? Por la fe. Ejercitados, tienen los sentidos ejercitados. Ejercitados viene del griego gumnazo, es un participio que significa hacer ejercicio o entrenar. Un participio en griego es un verbo que se altera. Por ejemplo, gritar a gritos. Y puede seguir siendo gramaticalmente un verbo muy descriptivo o adverbio. O puede llegar a convertirse en un adjetivo, como mujer gritona, o un sustantivo, fuertes gritos. El maduro tiene sentidos que son ejercitados, puede discernir bien entre el bien y el mal, para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Por haber ejercitado su sentido, su percepción está en forma. Romanos 12:2, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. ¿Y por qué muchos cristianos no experimentan la voluntad de Dios agradable y perfecta? Porque no están renovando el entendimiento. Algo o alguien se le está llevando su mentalidad. Están desviando, ¿verdad? Hebreos 5:14 tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernir, griego diacrisis, habla de distinguir o decidir entre dos cosas. Entre dos cosas. Debido a que un creyente maduro ha ejercitado los sentidos, él es capaz de distinguir lo correcto de lo errado. Ya vimos Romanos 12:2, leamos 1 Corintios 2, Colosenses 1 del 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios, ¿verdad? El creyente es llamado a renovar su entendimiento si quiere crecer y conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿De qué? De renovar su entendimiento con la palabra de Dios. Bien, viene del griego kalos, significa hermoso, de buena calidad, honorable, útil o ventajoso. Es más, cuando el creyente es maduro puede realmente escoger sus pensamientos, todo lo que sea bueno, que tenga buen reporte, en eso pensad, dice la palabra de Dios también. Mal, kakos, significa por debajo del estándar, malo, inferior, moralmente depravado, feo, sin valor, no calificado o malvado. En el caso de los hebreos, su mentalidad estaba ¿en qué? Todavía siendo confusa ¿con qué? Con el judaísmo, debido a la persecución y debido a que no estaban poniendo diligencia a lo que habían aprendido. ¿Qué podemos decir aquí, hermanos? La audiencia hebrea era perezosa a la hora de entender la verdad bíblica. Por esta razón los creyentes hebreos eran tardos e infantiles. Ellos languidecieron, incluso llegando a no ser claros en la persona y obra de Cristo su Salvador. Hay creyentes hoy en día que aún confunden, son creyentes, pero no han crecido, no han madurado en su fe por negligentes. Y llega un testigo de Jehová y lo llaman como si fueran hijos de Dios. Llega el mormón y también, y no distinguen todavía, ¿verdad? Al igual que los bebés,
ingirieron leche solamente, no la carne. En lugar de establecerse a través del uso de la palabra, se desviaron sin rumbo, metiéndose ¿qué? En aguas peligrosas, endureciendo su corazón. Qué triste comentario. El capítulo 6 revelará que una actitud apática crea desastres en la vida de un creyente. Hermanos, ¿cómo está tu vida, hermanos? ¿Cierto? 4 cosas vimos. La indolencia hacia la palabra de Dios en el versículo 11. ¿Estás siendo indolente tú hacia la palabra de Dios? ¿A propósito no estás atendiendo a ella? La segunda es la incapacidad para compartir la palabra de Dios. ¿Te estás poniendo en práctica? ¿Estás discipulando a otros? ¿Qué tal en tu hogar? ¿Verdad? Número 3, la incapacidad para comer alimento sólido. ¿Cómo está para comprender alimento sólido? ¿Sí? ¿Te está costando dificultad? Es porque no estás haciendo los 2 anteriores, estás siendo indolente a la palabra de Dios por mucho tiempo y tienes incapacidad para compartirla, pues obviamente comer alimento sólido te va a costar un poco. Y cuarto, la inexperiencia en la palabra. ¿Qué tan experto eres? ¿Verdad? Obviamente si no la usas, no sabes ni siquiera dónde está Juan 3:16, ¿verdad? Cuando tus hijos te preguntan, no, pregúntale al pastor, mi hijo, porque no sé. No, hermano. Cada uno debe de aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos de transformar nuestra mentalidad, hermanos, para conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga y también la comida, ¿verdad, Cora? ¿Viene? Sí. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Ayúdanos, Padre, a no ser indolentes hacia tu palabra, que la compartamos para ponerla por práctica, Señor. Que la podamos vivir, Señor, aprendiendo la doctrina sana. Y podamos tomar provecho de la salvación que tú nos has dado, Señor. Para que nosotros realmente se nos haga evidente en nuestras vidas, Señor, la buena voluntad agradable y perfecta por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ayúdanos a no conformarnos a las enseñanzas de este mundo, sino a las enseñanzas de Cristo y su doctrina, de su sacerdocio en el cielo, para que nosotros podamos ir directamente al trono de gracia para encontrar socorro en el momento oportuno, Padre. También te pido por los alimentos que vamos a consumir, Señor, y también te pido, Padre, para que nosotros podamos continuar enseñando tu palabra, Señor, y podamos entender los siguientes capítulos que son importantes, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.